¿Qué tal, amigos televidentes de la ciudad de Nueva York? Qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista, que cada semana llega a ustedes gracias a MNN, la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y un servidor, Carlos Cabrera, como siempre, agradecido de que estén ahí, que podamos hablar, que podamos interactuar acerca de las cosas que tienen que ver con nosotros, con los entes que hacen grande la ciudad de Nueva York. Los que llegamos de cualquier rincón del mundo a formar este gran arcoíris étnico y cultural que es la capital del mundo, la ciudad de Nueva York. Qué bueno que podemos hacerlo, qué bueno que esta plataforma se nos ofrece por MNN para poder ejercitarnos libremente nuestro derecho a la expresión, sin controles políticos, sin controles corporativos. Qué bueno que puede existir esta planta al servicio de una comunicación libre y sobre todo al servicio de nuestra comunidad. Gracias y sobre todo recordarle a ustedes que estamos ahora mismo en vivo por todas las compañías de cables de la ciudad de Nueva York. Si usted tiene a Spectrum, sencillamente el canal 34, en RCN canal 82, Verizon Fios canal 33 y a través del internet mnn.org haciendo clic en el canal 1 desde cualquier parte del mundo. En televisión digital, si nos buscan en Spectrum, el canal 1993 y en Verizon Fios el canal 37. De igual manera, si hoy no pudo ver el programa o no puede verlo hoy, nuevamente el domingo a las 8 de la mañana, pero por diferentes canales. En Spectrum, canal 67, RCN, canal 85 y Verizon Fios, canal 36. En los domingos a las 8 de la mañana. Y si fuera por internet, mnn.org, pero haciendo clic en el 4. Los jueves a las 8 de la noche en el 1 y los domingos a las 8 de la noche en el canal 4 de MNN. Y como si todo eso fuera poco, y a usted todavía no pudo verlo esta semana, vaya a YouTube. Y en YouTube, solamente buscando Punto de Vista con Carlos Cabrera, y encontrará este programa y cualquier otro de los programas que hemos realizado hasta que Jesucristo vuelva o hasta que YouTube exista. Así que, mis amigos, le agradecemos grandemente que estén ahí, que siempre participen con nosotros. Los teléfonos estarán ahí para que hablemos. Hoy vamos a iniciar nuestra conversación de hoy en Punto de Vista con un invitado que conocemos hace mucho tiempo, un comunicador, un periodista, un escritor y que ustedes conocieron hace mucho tiempo en un programa muy activo que tenía cada día a través de uno de los canales de República Dominicana que llegan al mundo. Ahí también estuvimos nosotros con Mayra La Paz y Carlos Márquez. Le damos la bienvenida a Carlos Márquez aquí a Punto de Vista. Qué bueno tenerte. Qué bueno tenerte con nosotros. Tocayo. Sí, seguro, ¿verdad? Gracias, y casi familia. Y casi familia, ¿verdad? Gracias, colega. Sí, sí. Por esta oportunidad y bueno, me sorprende la diversidad de medios por los cuales se transmite el programa y la penetración en todo Nueva York, o sea, a través de todos esos canales de cable. O sea, esto es un gran trabajo que se está haciendo aquí con Zenaida y la joven Mateo, o sea, sí, y el equipo de manera general y sobre todo, como tú dices, sin censura. Sin censura y sin competencia. Mire, usted cuando estábamos en Supercanal Caribe, ¿verdad? Usted tenía su programación por allá, Mayra La Paz y yo teníamos programación por aquí, después nos fuimos a Dominican View. Aquí nosotros, como no hay competencia, aquí no hay anuncio, aquí no hay nada, sí. Aquí nosotros le damos cobertura y promoción a quien sea, la apertura
de nuestros medios a quien sea y sobre todo con el beneficio de que no tenemos controles. Y le agradecemos grandemente a esta planta que no nos controla, que no tenemos ni control político ni control corporativo, que tú sabes, no, excelente, como comunicador, ¿verdad? Que claro, ha sido claro, un gran problema, no solamente en este tiempo de la política respecto a nuestro país dominicano, pero prácticamente a través de las décadas. Sí, que es un problema del mundo, Sí, o sea, sí. de la mayoría de los países, pero donde hay mayor y menor democracia. Pero en este caso, cuando tú no tienes ninguna atadura específica, pues con mayor libertad y con mayor emoción se hace el trabajo. Seguro. Pues, colega, ¿verdad? Bienvenido aquí y me gustaría que te traes por la ciudad de Nueva York. Bueno, hermano, mira, vine porque hacía falta poner en circulación uno de mis libros, el libro Diplomacia Competitiva, que precisamente pusimos a circular recientemente en el Comisionado de Cultura. Ese es un libro que trata, un ensayo histórico que trata de manera general los grandes ejes que han regido la diplomacia o las políticas de relaciones exteriores a nivel universal. Entonces, ese estudio, además de profundizar en la historia de la diplomacia en República Dominicana, profundiza en la diplomacia de América de manera general. O sea, una visión global y una visión ya más local en el caso dominicano y un poquito más amplia en el caso iberoamericano. O sea, que es en términos concretos también lo que contiene a su vez la historia de la integración, que tú sabes que en el caso específico de América, quien inicia ese proceso de integración hacia Hispanoamérica es Bolívar. Pero antes que ello, Estados Unidos, lo que fueron las 13 colonias inglesas, para nosotros, y lo planteamos en el libro, es la gran conquista, la primera gran conquista de integración en el continente americano de manera general. A eso fue que vinimos en gran modo a poner a circular esa obra que está en Amazon en estos momentos, y precisamente me llamaron hoy de Rusia, me llamó la presidenta de la Comisión Económica Euroasiática, una joven talentosa, para informarme que el Ministerio de Economía estaba interesado en poner a circular esa obra y otros libros que nosotros ya tenemos en Amazon, como El gran derrumbe del neoliberalismo, porque de diplomacia competitiva no queda nada. Sí está en Amazon. Y este libro que se titula El gran derrumbe del neoliberalismo, que trata lo que fue la crisis económica del 2008, los orígenes esenciales que provocaron esa debacle económica universal, y que está muy vigente en estos momentos a propósito de la guerra comercial que se ha iniciado entre China en este momento y este país, la gran nación del norte, Estados Unidos, porque en el caso de la Unión Europea, la pasada semana hubo un acuerdo, un encuentro entre un comisionado europeo y el presidente Donald Trump, y acordaron posponer lo que era inminente, esa guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, y se pospuso para 3 meses después. Y una vertiente con China también. No, pero en el caso chino, lo que vimos hoy es que el presidente Donald Trump ha ratificado que va a ampliar inclusive los aranceles, o sea, los impuestos a los productos chinos hasta $200 mil millones, que en principio abarcaban apenas 35 mil y pico de millones de dólares, y ahora se está hablando de una cifra que tiene que ver con 200 mil millones de dólares, porque las ventas de China en Estados Unidos sobrepasan los 500 mil millones de dólares, y el déficit fiscal llega casi a 400 mil millones de dólares. El déficit fiscal
en la relación de la relación comercial de lo que envía y vende Estados Unidos en China y lo que a su vez vende China aquí en los Estados Unidos. El desbalance es positivo a China y negativo para Estados Unidos en casi 400.000 millones de dólares, y el presidente Trump quiere que ese desbalance se reduzca en 200.000 millones de dólares. Me hablaba del libro que está promoviendo ahora mismo y hablaba de los ejes, de los grandes ejes. De la diplomacia. Dentro de tu punto de vista, ¿cuáles son esos grandes ejes que influencian, no solamente en el mundo, pero sobre todo en nosotros, América Latina, en el Caribe, que más impacta a la gente de esta parte? Bueno, como hablamos de historia de los grandes ejes, tenemos que empezar, por ejemplo, lo que fue la diplomacia del catolicismo, que llegó a América con el descubrimiento. O sea, el imperio español fundamenta sus conquistas y llega a América imponiendo una visión religiosa, que es lo que nosotros definimos como la diplomacia del catolicismo. O sea, en el libro nosotros lo planteamos formalmente. Pero también cuando desaparece o empieza a desintegrarse el imperio español, viene otro imperio que emerge y es el imperio inglés. O sea, Inglaterra emerge como imperio y entonces aplica políticas específicas, lo mismo que Francia, a partir de la idea del Estado-Nación, o sea, la diplomacia del Estado-Nación, o sea, donde se crean las ideas del nacionalismo, se establecen de manera concreta para evitar las guerras. Y en gran modo, otro gran eje es el que aplica, como decía Francia, la Realpolitik, y otro que tiene que ver con la hegemonía del poder. O sea, habían teóricos que planteaban que para evitar las guerras tenían que surgir polos de dominio, polos de poder, que entonces que actuaran hegemónicamente para evitar los desbalances. Cuando se produce la caída del muro de Berlín, en el mundo se produjo un desbalance porque los ejes, o sea, las estructuras de poder estaban simbolizadas en la Rusia soviética, en la sociedad soviética y en el gran imperio de Estados Unidos, de este país. Entonces, al derrumbarse el socialismo, entonces quedó un país de manera hegemónica, o sea, imponiendo su diplomacia, su política de relaciones exteriores. ¿No se podría decir que dentro de ese eje? En el caso específico de América Latina, nosotros planteamos en el libro que desde el nacimiento y desde antes del nacimiento de la República como tal, de que Duarte creara la Trinitaria, se proclamara la independencia, y proclamada la independencia, la República Dominicana no tuvo una política exterior propia. Durante Trujillo tampoco lo tuvo, y los gobiernos que sucedieron del doctor Balaguer siempre fueron políticas exteriores de participar en los organismos internacionales levantando la mano. Sin embargo, después de la crisis 2008, la situación cambió, porque al no definirse un modelo nuevo de desarrollo, al caerse el modelo neoliberal, porque la diplomacia de la globalización, o sea, la diplomacia de la desregulación que se impuso en el mundo a partir de 1979 y 1980, cuando llega Margaret Thatcher al poder en Inglaterra, y cuando Ronald Reagan, un año después, asume la conducción del Estado aquí en Norteamérica, es el modelo de diplomático y de relaciones exteriores que se aplica a la mayoría de los países del mundo y muy específicamente en toda América Latina. Entonces, eso han sido los grandes ejes en líneas generales que han influido en gran modo y
impidieron hasta hace poco que República Dominicana, en este caso, tuviera política exterior propia. Hay un acontecimiento que empieza a mostrar en el medio de la crisis de la indefinición del modelo de desarrollo que opera hoy, porque por un lado está los que se identifican con la vuelta al proteccionismo, al estado de bienestar, o sea, al liberalismo mercantil prácticamente, no al neoliberalismo, sino al liberalismo anterior, que tiene que ver con el proteccionismo, y otros que dicen que no, que hay que seguir con la multilateralidad, que hay que seguir sin regular, sin imponer impuestos, porque esos fueron los beneficiados antes de la crisis. O sea, entonces, en esa indefinición, República Dominicana puede darse el lujo de establecer relaciones con China sin preguntarle a nadie. Y eso, que había gente que ha protestado. Pero es un indicio de que en América Latina, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Argentina, está teniendo relaciones específicas con China y están negociando directamente con monedas propias, además del dólar. O sea, América Latina en un momento determinado empieza a asumir su propia política de relaciones exteriores y empieza en gran medida con Chávez y luego siguió con los otros jóvenes que emergieron ante el fracaso del modelo neoliberal en América, emergen con un discurso antineoliberal, que pierden el poder y hay un retroceso. Pero en líneas generales, o sea, son esas las políticas que han influido en América Latina y en el caso concreto de la República Dominicana. Y desde tu enfoque, sobre todo en lo que tiene que ver con el neoliberalismo, ¿a qué atribuyes tú el derrumbe del modelo neoliberal? A la desregulación. O sea, Joseph Stiglitz dice, y yo lo planteo en este libro, lo cito en el libro, decía que el consenso de Washington, lo que fue los chicos de Chicago también, el equipo de Chicago, que diseñó el modelo neoliberal, todo eso se derrumbó. O sea, toda la teoría monetaria del consenso de Washington se fue a pique, porque ellos enarbolaban la desregulación, porque la desregulación, según planteaba, era solamente solucionada con la oferta y la demanda, y que el mercado se encargaba de regular las deficiencias, los problemas que se presentaran en el mercado. Y cuando ocurre, en el caso específico de aquí de Estados Unidos, la quiebra del sector inmobiliario, es como resultado de la desregulación. Y yo lo decía en un programa anterior que tuve aquí en este canal, o sea, mucha gente tuvo acceso a vivienda con muy poco dinero, a una tasa de interés muy bajita, que era la que la ofertaba el sector financiero estadounidense. Entonces, no había regulación, entonces te ofertaban a un 1%, vivienda para pagar un 1% de intereses. Pero era un gran fraude al mismo tiempo. Porque después fueron subiendo y llegó el momento en que la gente no podía pagar. Crearon una burbuja. Exacto. La gente adquirió viviendas, las tiene en la mano, vive en ella. En el caso de unos dominicanos, compraban una de dos pisos, alquilaban el basement, alquilaban arriba y se mudaban ahí y podían compensar. Lo que no hicieron eso, cuando les subieron los intereses, no pudieron pagar. ¿Y por qué ocurre? Que esas viviendas fueron aseguradas con una empresa norteamericana. Y la norteamericana se aseguró con una alemana y la alemana con una chilena. Y fueron vendidas a Wall Street. Creó una crisis. Una bolsa de valores. Que se hizo una madeja de reaseguramiento, que cuando quebraron las inmobiliarias, quiebra la banca y quiebra la aseguradora y quiebra la bolsa de valores. Sí. Entonces, la esencia de ese derrumbe fue no regular nada. Hay otros teóricos aquí que planteaban que el modelo, por ejemplo, de desarrollo que se venía ejecutando en China era un modelo de capitalismo de Estado, con cierta
intervención del Estado. Donde no hubo intervención del Estado, la crisis fue mayúscula. O sea, y ocurre que en el modelo neoliberal estadounidense y todos los países que fueron influidos por ese modelo no regularon nada, y eso fue lo que más sufrieron la crisis económica mundial. Pero la esencia, en pocas palabras, además ocurrió también porque al no regularse nada, el grueso de los recursos de la sociedad estadounidense se concentraban en el aparato financiero. En vez, se abandona, dice Michael Lewis, un teórico que escribe un libro que se llama La crisis del capital, la muerte del capital, que Estados Unidos llegó un momento en que abandonó su aparato productivo y pasó a fundamentar la economía. O sea, abandona la economía real para meterse en una economía ficticia de especulación, que es la especulación financiera. Entonces, el grueso de los recursos se concentraban en el sector financiero, donde las ganancias son mucho más rápidas. Entonces, ¿qué hacían? Cogían prestado a China a un 2% y se lo prestaban a Brasil a un 7%. Entonces, abandonaron el aparato productivo nacional, y por eso es que ese también la esencia de la actual crisis, de la actual guerra comercial, ese déficit que hay en la balanza comercial de los Estados Unidos, tiene su esencia también, además en la desregulación primero, y segundo, en que la desregulación produjo que se concentraran los recursos en el aparato financiero, que es especulativo, para ganar mucho más dinero más rápido de manera general. Ahora, en la otra vertiente, y por la ruta que quiere ir sobre todo el presidente de este país, respecto al proteccionismo, respecto a eso, de regularlo todo, de regularlo, de protegerlo, no caeríamos en el problema de la colonia, del mercantilismo que tú hablabas, del proteccionismo, del monopolio comercial que al final estancó sobre todo a España en su proceso de colonialismo. Mira, el problema está en el caso específico de aquí de Estados Unidos, es que si tú analizas, y yo lo planteo en este libro, Grandes Rumbos del Neoliberalismo, antes del modelo neoliberal, que existía el modelo proteccionista, y era el modelo del estado de bienestar, en ese modelo paternalista, Estados Unidos se hizo muy rico. Sin embargo, desde 1980 hasta el 2008, o sea, hablando de 27 años más o menos, 28 años después, de iniciado el modelo neoliberal, ya Estados Unidos en el 1980 apenas tenía una deuda de 900.000 millones de dólares. Pasado 28 años después, debía 16.5 trillones de dólares. O sea, de ser un país que prestaba, pasó a ser una nación altamente endeudada. Hipotecada por encima de su Producto Interno Bruto. La deuda fue enorme. Entonces, yo pienso que en el caso específico de los sectores que representa Trump aquí en Estados Unidos, han estudiado eso y han querido volver. El problema está en la forma en que se quiere regresar, porque se pudo haber llegado a acuerdos para hacer una transición, no imponerlo, el modelo. Entonces, el mundo ha quedado sin un modelo de desarrollo claro. O sea, estamos entre el modelo proteccionista y el modelo neoliberal estatista que impulsa en gran medida China, que impulsa Alemania, que impulsa Francia, que los países renanos, que fueron los países que más se beneficiaron del modelo neoliberal, porque ellos no lo aplicaron tipo el modelo de Estados Unidos, ellos regularon ciertamente. ¿Qué pasaría con los tratados de libre comercio, que prácticamente, sobre todo en esta administración, son satanizados? No, que eso es parte del problema. O sea, los acuerdos de libre comercio son parte de la globalización.
de la internacionalización de la economía, que bueno, ha contribuido con la paz mundial, aunque hay conatos de guerra en algunos pueblos, pero de manera macro, y decía Crusoe y Sully, dos teóricos franceses, que en el siglo XVI planteaban la necesidad de que se creara un consejo de embajadores que no operara en un país, sino que operara en el alta mar, para que ellos se encargaran de fomentar el comercio internacional para lograr la paz. Entonces, la globalización y la internacionalización de la economía y el intercambio comercial contribuye con la paz. Yo no sé hasta dónde la apertura de una guerra comercial va a ser sostén de esa paz que hemos vivido desde el 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial de manera global, y desde hasta ahora. Yo no sé hasta dónde vamos a permanecer en esa panacea de la paz mundial, en lo esencial, porque hay, como dije, hay puntos y sociedades donde hay muchos conflictos y son inevitables. ¿Cuál ha sido el reflejo o consecuencia en nuestra República Dominicana del neoliberalismo? Fíjate, las consecuencias pudimos verla, por ejemplo, que el presidente, en el caso específico, Leonel Fernández, cuando lo agarró en 2008, recién había llegado al poder de nuevo. Sí. Estaba el primero de la nueva era de gobierno, el segundo gobierno de él. Sí, sí. En 2004. Él abogaba por un nuevo orden internacional, igual que Gordon Brown. O sea, en todos los foros internacionales él abogaba por un nuevo orden internacional, pero el nuevo orden no se concretizó. El foro de Davos se reunieron varias veces el grupo de los 7, se creó el grupo de los 20, tratando de lograr un acuerdo, un consenso para crear un nuevo modelo de desarrollo que sustituyera al modelo neoliberal, pero no se pusieron de acuerdo. En el caso concreto de República Dominicana, el presidente Leonel Fernández toreó la situación y la economía dominicana no sufrió tanto. Y después llega el presidente Danilo Medina y ha encontrado esta indefinición donde un modelo no está claro y ha podido realizar lo que él ha denominado las visitas sorpresa, financiando, porque en el modelo neoliberal formal no se podía desde el Estado inmiscuirse en la economía. Lo que pasa es que Estados Unidos, que fue un gran diseñador del modelo neoliberal, cuando se produjo la crisis de entrada, el presidente George Bush lo primero que hizo fue inyectarle 700.000 millones de dólares a la economía norteamericana. Y ahí mismo se rompió el modelo neoliberal. Y cuando llegó entonces Barack Obama, vino y le inyectó 800.000 millones. Y entonces ocurrió que en toda Europa se invirtieron, ya cuando la crisis llevaba un poco más de un año, se habían invertido más de 8 trillones de dólares, una cifra que no se puede contar, no hay manera de contar esa cifra. Y luego entonces, con el andar del tiempo, eso llegó a superar sobre los 15.000 millones de dólares. O sea, pero fueron asistencia trillones de dólares. Al capital. Sí, sí, pero entonces era desde el Estado, sí, era desde los estados, desde los gobiernos. Entonces el modelo neoliberal se rompió. Ahí que yo digo entonces que se derrumba el modelo neoliberal con esas acciones. Pero eso permite que países como República Dominicana, con muchos problemas acumulados y que vive, por ejemplo, no ha vivido primero, valga la redundancia, la primera revolución industrial, mientras Estados Unidos está viviendo la cuarta revolución industrial, Japón vive la cuarta revolución industrial, lo mismo que Rusia, Inglaterra, o sea, Europa y naturalmente China viven la cuarta revolución industrial. Los países latinoamericanos no han hecho la primera revolución industrial y por eso es su atraso. Esas son sus dificultades. Y yo lo planteo en un libro anterior a este que se titula Hacia la revolución tecnológica industrial. Que ya habrá otro programa para tratar ese tema. Y tú me decías que todos esos libros están en Amazon. Sí, menos, la mejor manera menos el de la revolución tecnológica industrial. Está Diplomacia competitiva,
y está El gran derrumbe del neoliberalismo. Hay otros libros que yo he publicado que no están ahí, pero son libros que tienen que ver con literatura, poesía, poesía social, en fin. Dime, y en el aspecto de la comunicación, ¿está solamente escribiendo libros? No, escribo diario, porque tengo un periódico que se llama Tecla Libre ORG. Ok. Y entonces es un periódico que intenta y que se ha desarrollado como un periódico para las Américas y el Caribe. ¿Y cuál es el vehículo de acceso a la No, gente? no, entrar a internet y buscar Bueno, Tecla Libre. eso es lo bueno de este programa, Sí, ¿verdad? sí, Que aquí sí, tú claro. puedes decir a la gente, mire, así es que usted puede entrar a mí, Sí. Sí. Teclalibre.org. Tecla Libre. Tú le Tecla Libre y aparece Tecla Libre. .org. Sí, o Tecla Libre y aparece Tecla Libre. Tú entras ahí en Google, entra Tecla Libre y ahí entra. Y en ese periódico se habla de todo lo que Sí, está pasando en sobre República todo, sí, Dominicana. El tema latinoamericano, Latinoamericano. iberoamericano Sí. y del mundo. Sí. Porque yo soy el director y al tener esta visión mundial de la sociedad, entonces trato los temas que afectan en gran medida a la humanidad. Los grandes temas de la humanidad se tratan en el periódico Tecla Libre, y sobre todo porque tiene el editorial. Ahí nosotros esbozamos las ideas, o gran parte de las ideas que estamos planteando aquí. Desde tu óptica periodística, y ha sido un tema candente, yo no puedo permitir no tocar ese tema, ha sido el tema donde está prácticamente todo el sistema político dominicano enfocado en crear, inclusive con una extensión de la legislación, de enfocar el tema de una ley de partidos. Es beneficioso. O sea, una ley de partido beneficiaría a todos los partidos y beneficiaría a la sociedad dominicana. Pero los actores políticos no han podido ponerse de acuerdo. Llegará el momento en que tendrán que hacerlo. Por el bien del propio sistema democrático. La democracia necesita relanzarse. La democracia necesita constantemente actualizarse, sobre todo con la juventud, para que no ocurra lo que se llama el desencanto social en torno al quehacer democrático, para evitar las abstenciones, para que la gente siga fluyendo con entusiasmo cada 4 años a votar, a ejercer el derecho democrático. Entonces, conviene una ley de partidos. Y el problema de la forma ya es un problema del método que van a utilizar y que se va a aplicar la ley de partidos. Pero ya eso es un problema que ya no está en manos nuestras, sino es decisión de los congresistas y es decisión también de los líderes de los propios partidos en nuestro país. Y yo creo, ¿verdad? Como este programa tiene lo bueno que cada quien expresa su punto de vista. Y yo creo, desde mi punto de vista, que la sociedad está mirando. Claro, Están mirando, tal como tú decías, a los actores de incidencia en el Congreso Nacional que tiene que ver con esto. Porque todo el mundo dice que sí, que una ley de partido, pero todos sabemos que hay intereses especiales, a veces dentro de un mismo partido, intereses especiales, y de verdad que es mejor democratizar el sistema, liberalizar las oportunidades a la gente, porque no podemos ser de que un candidato tiene que ser una élite o tener intereses especiales que sea por dinero también. O sea. Que sea por dinero, que yo no puedo ser diputado si yo no tengo tantos millones. Que no sea por méritos. Sí, exacto. Entonces es un problema porque las sociedades caen en crisis morales. Precisamente hay un teórico, se llama Jeffrey Sachs, o sea, un teórico de la economía estadounidense muy, muy prestigioso. Y él dice que a propósito de las razones de la crisis, él dice, bueno, es que hemos caído en una crisis moral, porque por un lado están los actores políticos y por otro lado están los empresarios, y los empresarios se le han perdido el civismo, o sea, la conciencia cívica de que hay que ser considerado y, por ejemplo, tú no puedes vivir enrostrándole que tú eres, y como dice Stiglitz ahí, que por ejemplo en el caso de aquí, de esta sociedad, escribió Stiglitz en el 2010,
en un libro que se llama Caída Libre, que el 1% de los estadounidenses tiene toda la riqueza que no tiene el 99%. Y sé que eso puede ser. O sea, que es una desigualdad que hay que eliminar. Y lo mismo coincide, plantea Saad. O sea, dice, es una crisis moral, y el presidente Obama también entendía eso. Es una crisis moral que hay que resolver y volver a los principios que le dieron origen a la sociedad a la sociedad norteamericana, unos principios de libertad, los principios de libre tránsito, o sea, el liberalismo como tal, cuando nace, el mercantilismo como tal cuando nace, o sea, todos los principios que le dieron origen a la sociedad estadounidense, dicen ellos que hay que volver. Y sobre todo, ¿verdad?, hacer uso de esas libertades y esas oportunidades. Porque pero no es que se elimine la desigualdad, pero que se reduzca, dice Jeffrey Saad. Sí. Que se reduzca la desigualdad. Efectivamente, porque eso no ese es el gran problema, ¿verdad? Cuando Obama hablaban, inclusive muchos sectores progresistas de este país, Sí. Porque es prácticamente inmoral de que el 99% tiene control Toda riqueza. de toda la riqueza y un 1%, que es Pero el sostén. eso es lo que dice Joseph Stiglitz. Sí. Y lo plantea aquí en este libro. Yo lo planteo aquí, o sea, lo cito Sí. formalmente. Entonces, hay que, en la sociedad dominicana, en este caso también, hay que mirar con civismo y mirar siempre hacia atrás para proyectar el futuro, de manera que la juventud se sienta siempre orgullosa de haber nacido en tierra dominicana. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos que restaurar los valores, restaurar los entes importantes de la sociedad dominicana, la educación, la política. Hay que adecentarla. Nuestras Claro. instituciones como el Congreso, como la Presidencia, como No las es tan Cortes, fácil, como las altas no Cortes. es tan fácil. El problema de la corrupción es muy difícil, porque aquí mismo tú lo vives. Sí, sí. O sea, tú me decías al principio. Yo lo digo aquí, no, yo lo digo en este programa constantemente. Por eso es que tenemos que, cuando vamos a las elecciones, ese es mi postulado constante. Claro. Vamos a votar no con amigos permanentes, pero sí por temas permanentes. Porque cuando usted viene a ver, ¿usted cree que es diferente? Aquí en Estados Unidos, Carlos Márquez, Sí. se jactan de llamarnos repúblicas bananeras. Pero cuando tú ves el sistema político nuestro, no tiene nada que envidiarle a los sistemas políticos de América Latina y del mundo, del tercer mundo que ellos llaman. Sí, sí, sí. Tú me estás hablando que aquí en este estado de Nueva York, Sí. el presidente de la Cámara Baja del estado de Nueva York está preso por corrupto, y es un demócrata. Y el presidente de la Cámara Alta del Senado de Nueva York está preso por corrupto y es un republicano. Es decir, que estamos hablando, están diferenciados porque uno es un burro, el otro es un elefante, uno es azul, el otro es rojo, pero es una partidocracia que es un solo partido con dos colores diferentes, dos animales diferentes, tan corruptos los unos como los otros, tan mentirosos los unos como los otros, tan manipuladores los unos como los otros. Lo que pasa es que, como yo decía, o sea, el problema de la corrupción es algo muy difícil, porque es que eso está en el ser humano. Sí. Por ejemplo, en la sociedad socialista había corrupción. Sí, sí. Y elitismo. O sea, y elitismo, o sea, porque el ser humano tiene ambición, o sea, y no es tan fácil de lograr eso. Bueno, quería citar Sí. de manera específica, pero Stiglitz dice, la gran lección que deja la crisis, hablando de la crisis de 2008, es que los mercados no se autorregulan y por lo tanto el papel que debe desempeñar el gobierno es esencial. El mercado ha alterado la forma de pensar de muchos y ha pervertido los valores, dice Joseph Stiglitz. Sí. Jeffrey Saad, que te citaba, en Sí. el libro El precio de la civilización, dice, la élite, bajo la crisis económica americana subyace una crisis moral. La élite económica y política cada vez tiene menos espíritu cívico. Agrega Saad que de poco sirve
tener una sociedad con leyes, elecciones y mercados si los ricos y poderosos no se comportan con respeto, honestidad y compasión hacia el resto de la sociedad y hacia el mundo? Definitivamente, señores, ustedes saben los libros de Carlos Márquez, usted en Amazon algunos y otros van a ser a través de otros medios. Carlos Márquez, como siempre, punto de vista, MNN está a tus órdenes siempre, está en tu casa, cuando esté por la ciudad de Nueva York. Es una gran oportunidad y un gran privilegio compartir. No, de tan pronto contigo. Caiga aquí de nuevo, pues estoy tocando la puerta, punto de vista, y a Manhattan NN. MNN, Manhattan Neighborhood Network. Exacto. Sí. Mucho gusto, hermano, de tenerte por aquí y como siempre, nuestras puertas están abiertas. A ustedes, amigos televidentes, vamos a seguir después de la promo, hablando de un tema muy, pero muy importante con la doctora que cada vez nos trae el tema que necesitamos. Y el problema que hemos tenido en estos días de la salmonela, vamos a hablar de salmonelosis. Así que después de la pausa, continuamos aquí en Punto de Vista. Punto de Vista is very important for me. To communicate, to empower, to get knowledge. Practicing independent journalism. Communicating without corporate or political control. Llame y dialogue con el anfitrión Carlos Cabrera sobre los acontecimientos actuales que dan forma a la ciudad de Nueva York. Punto de Vista, en vivo los jueves a las 8 p.m. en MNN1. MNN, estación de cable de acceso público de Manhattan. Amigos televidentes, en la continuidad de nuestro espacio, vamos a seguir hablando de las cosas que tienen que ver con nosotros, de las cosas que tienen que ver con nuestra gente. Y como siempre, ¿verdad? La doctora Iversi siempre viene aquí y es certera siempre. Todos estos días, bienvenida, doctora. Gracias. Por tenerla una vez más aquí en Punto de Vista. Qué bueno que está con nosotros. A ustedes por la invitación, a los televidentes como siempre por brindarnos un poco de su tiempo en una noche como el día de hoy. Así es. Doctora, estos días mucha gente está preocupada. Está preocupada, está el tiempo de la barbecue, está hablando allí, pero hemos hablado hasta del tema de los watermelon, que cuidado, que hay salmonela, que en la tienda tal, que no lo compre de ahí, que no compre por aquí, pero también con las carnes. Entonces, bueno, es bueno hablar de esto, porque mucha gente no manipula como tiene que manipular las cosas, ni sabe lo que significa esto. Así que yo le agradezco grandemente que podamos enfocar en Punto de Vista algo de lo que la gente está hablando en todos estos días. La noticia está hablando de salmonela. Me gustaría eso, y sobre todo que usted nos explicara, con su sapienza, qué es la salmonelosis. Bueno, tal y como dices, definitivamente a veces los seres humanos no conocen el poder que el conocimiento a tiempo tiene en ellos. Y parte de este brote que se ha dado aquí en Estados Unidos desde inicios del mes de febrero, marzo para una de las cepas y de mayo para la otra, ha sido el mal manejo en las compañías e industrias que empacan los alimentos de la comida e incluso en las casas. A veces las personas piensan que solo pueden infectarse porque compren un alimento infectado previamente. A veces el alimento puede estar limpio y la persona puede infectarse con otro ser humano y luego infectar en su casa a la familia con la mala manipulación. La salmonelosis no es más que la enfermedad, la infección por la bacteria salmonela, que cursa con un grupo de signos y síntomas característicos y enfocados inicialmente al tracto gastrointestinal. Entonces, la salmonela tiene varios tipos de cepas y de subtipos, se han identificado más de 2,000, pero los de mayor importancia para los seres humanos son el tipo Tifiridium y el Enteritidis, que son los que producen en su parte la fiebre tifoidea con el subtipo de Salmonella tifi, la fiebre no tifoidea con la paratifi y el Enteritidis, la gastroenteritis, que con mucha frecuencia se ve aquí en nuestro país. Qué bueno que usted lo diga, ¿verdad, doctora? Porque la gente, salmonela, pero no se está dando cuenta que la salmonela trae
Esto que lo conocemos todos, pero que no sabemos que viene de la salmonela. Exactamente, así es. Repítame una vez más, doctora, eso. ¿Qué es lo que trae esa la salmonela? La salmonela produce la infección llamada salmonelosis, Sí. que es una infección a nivel de todo el tracto gastrointestinal que cuando no es tratada a tiempo y de forma adecuada, sale del tracto gastrointestinal. Puede incluso llegar hasta el cerebro, las meninges, las articulaciones, al hígado, al riñón de las personas, solamente que son casos más aislados. Se habla de que quizás 5 o 4% de las personas que se infectan y no son tratadas y se complican, llegan a tener ese tipo de manifestación. Pero realmente, inicialmente, se presenta como un cuadro en todo el tracto gastrointestinal. Doctora, entonces la epidemiología es es parte de eso que usted me estaba hablando, ¿verdad? La epidemiología de la salmonelosis. Claro que sí. Los Centros de Control de la Enfermedad, por sus siglas en inglés CDC, establecen que aproximadamente al año aquí en Estados Unidos se producen unos 1.15 millones de infecciones por salmonela, de los cuales aproximadamente 43.000 hospitalizaciones 43.000, hospitalizaciones al año se producen, y estas tienen un costo exorbitante de 365 millones de dólares a nivel de la industria de la salud. Algo muy curioso es que a pesar de que es una enfermedad o una infección común, es poco diagnosticada, no porque no existan las herramientas para hacerlo, sino porque al tener un curso autolimitado, en donde regularmente la infección dura de 4 a 7 días, y si no se complica, aunque la persona no se trate, solo con medidas sintomáticas puede curarse, mucha gente no va al médico. Entonces, las cifras que existen hoy en día es de las personas que ya cuando se complican, cuando se deshidratan, acuden a una clínica o un hospital y son tratadas ya de forma más profunda, y ahí se documenta que tuvieron la infección. Doctora, ¿y los tipos de salmonela, de salmonelosis? Como te mencioné, son miles de tipos, pero de estos miles de tipos de subtipos, que existen, los más importantes para los seres humanos son el Tifiridium y el Enteritidis, que son los que producen la gastroenteritis, la salmonela con la porción invasiva, la salmonela con las que produce la fiebre tifoidea y no tifoidea. Entonces, de todos los grupos que se conocen, son los grupos a los cuales más importancia se le da, porque son los que comúnmente más infectan a la gente. Si de salmonela pueden venir miles de tipos, ¿verdad? Así es. Entonces, la gente se puede poner en pánico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber cuáles son los signos y cuáles son los síntomas de la salmonelosis? Bueno, te diría que paradójicamente, pero es algo esperado por el tipo de bacteria que es la salmonela, que se engloba bajo el grupo de bacterias llamadas enterobacteriáceas, que son las bacterias que regularmente atacan al tracto gastrointestinal. Estas cursan con signos y síntomas que otras bacterias también pueden tener, tal como la ameba, como la Giardia lamblia. ¿Con qué cursa la enfermedad? Una diarrea repentina, bien acuosa, que suele estar tintada con un poco de sangre, fiebre que puede subir a los 101 y 102.5 grados Fahrenheit, dolor de cabeza y signos y síntomas relacionados a la deshidratación, la cual obviamente cursa por esa diarrea repentina, que la persona regularmente se siente un poquito mal del estómago, se siente con la diarrea y si no actúa rápido se deshidrata. La salmonela en sentido general, luego de que una persona se infecta con esta, que valga la redundancia, hay que afirmar que la transmisión se hace fecal-oral. Es decir, cuando una persona se infecta por salmonela es porque la comida que comió, el animal que tocó o el portador, que existe un subtipo de salmonela que se transmite específicamente de ser humano a ser humano, que es el de la fiebre tifoidea, la salmonela tifi, la persona está enferma y todavía tiene porciones de esas cepas que se encuentran exudadas en su cuerpo, y al tú entrar en contacto con esa persona te infectas. Regularmente de 12 a 72 horas de entrar en contacto con lo que les acabo de explicar, la persona empieza a sentir signos y síntomas, ese repentino dolor de estómago, esa diarrea de repente,
frecuente, a veces en un principio, los primeros 2 días no tiene el tintado de sangre, pero sí al tercer y cuarto día lo puede ir presentando. La fiebre, que puede ser de leve a alta intensidad, el dolor de cabeza, los mareos, a las personas ponerse de pie, que están relacionados más que nada a la deshidratación. Entonces, ¿cómo se puede dar cuenta una persona de que tiene salmonelosis? Pues tiene que asistir a su proveedor médico, y le va a realizar una prueba de heces fecales en donde se van a determinar el tipo de bacteria que se encuentra, que como les acabo de mencionar, dentro del grupo de la enterobacteriaceae, si es la salmonela, se va a identificar. Precisamente de eso yo le iba a preguntar, porque a mucha gente le puede dar vómito por una razón, le puede dar fiebre por qué razón, y le puede dar alguno de esos signos por una razón. Y yo le iba a preguntar exactamente eso, ¿cómo se puede diagnosticar la salmonelosis? Es la forma en donde más se hace, inicialmente se hace en los casos no complicados, es a través de la muestra de heces fecales. Ya cuando existe una presentación de la salmonelosis extraintestinal o invasiva, que es como se le llama a la salmonelosis que ya sale del tracto gastrointestinal, que suele suceder en personas menores a 5 años de edad, mayores de 65 años de edad y personas con inmunosupresión o con enfermedades que disminuyen su sistema inmunológico, tales como la diabetes mellitus, personas que sean HIV positivo, personas incluso con lupus, con enfermedades autoinmunes que disminuyan su capacidad de enfrentar aquellos factores externos, pues pueden complicarse con mucha facilidad, y son las personas que ya presentan signos y síntomas característicos del órgano o la área que se afecta. Es decir, una persona que tiene salmonelosis, que se encuentra solamente en la etapa gastrointestinal, que tiene una gastroenteritis, no tiene por qué tener dolor en las articulaciones. Ya una persona que la tiene regularmente es cuando ya cursa con más de 7 días de enfermedad y donde la bacteria ha salido del tracto gastrointestinal para alojarse en las articulaciones. Hay personas que cuando mantienen de forma sostenida la enfermedad en estas áreas, se producen un tipo de artritis reumatoidea, que puede manifestarse varios años luego de que incluso la persona ya no tenga el microorganismo en su cuerpo. Es como una forma de reaccionar de nuestro organismo a ese constante sobreestímulo de la bacteria con nuestro sistema inmunológico en esa área en específico. Doctora, ¿y cuál es el tratamiento para la salmonelosis? Inicialmente, como te mencionaba, la salmonelosis se trata con antibióticos, pero idealmente no es la forma en la cual se inicia el tratamiento. Se hace más bien de forma sintomática. Si la persona tiene fiebre, si la persona cursa con una diarrea muy acuosa, en donde se le dan antidiarreicos a la persona, ya cuando cursa con varios días, más de los 5 o 6 días de diarrea, se hidrata a la persona por vía oral si la tolera, si no por vía endovenosa, una dieta suave. Se puede utilizar antipiréticos, que son los medicamentos que disminuyen la fiebre en el cuerpo, y analgésicos para el malestar general que puedan sentir, solamente en casos donde hayan grupos de alta susceptibilidad, como los que te mencioné ahora mismo, que son los menores de 5 años, mayores de 65 y las personas inmunosuprimidas, son el grupo de personas a los cuales desde un inicio se les da el antibiótico. Entonces, el motivo por el cual inicialmente no se da es porque nuestro organismo, nuestro tracto gastrointestinal, tiene una colonia de bacterias que de forma saludable nos ayudan a mantenernos día a día. La razón por la cual la salmonelosis se produce es cuando esa flora intestinal se altera, ya sea porque la persona haya cursado con un tratamiento de antibiótico anterior que le haya maltratado o destruido su flora intestinal regular, o donde una persona tenga, por ejemplo, algún tipo de úlcera gástrica que le afecte su producción de ácido, porque regularmente la salmonela solamente se reproduce con bajos niveles de acidez, es decir, cuando el área se encuentra bien alcalina, un pH superior a los 6, al número 6, es donde ella se reproduce. De lo contrario, regularmente nuestro propio cuerpo la ataca, la engloba y pues sale de ella. Por eso es que se dice que inicialmente en grupos que no sean susceptibles no se da antibióticos. Pero en caso de ser dados, se utilizan cefalosporinas de tercera generación, fluorquinolonas inicialmente, y también se toman en cuenta susceptibilidades que tenga el paciente o hipersensibilidades que pueda tener a otros antibióticos. Doctora, ya que usted decía originalmente, muchas veces la salmonela viene por el mal manejo de los productos, por las empresas, por lo que sea, por quien sea que produce los alimentos.
¿No hay una vacuna? ¿Hay vacunas para prevenir tener la salmonela? Bueno, del subtipo específico Salmonella typhi sí existen 2 vacunas, una oral y una intramuscular, que se estimula a las personas a ponérsela aproximadamente cada 2 años, sobre todo cuando van a viajar a áreas donde la bacteria es endémica. Pero para el tipo inicial que le hablo de la enteritidis, realmente para esa no. Pero para las demás sí existe, que es un tipo de salmonela que se transmite de persona a persona donde no existe reservorio animal. Es decir, esa no es la salmonela que se transmite del pollo, ni del cerdo, ni del huevo. Entonces, esa salmonela que es con esa vacuna para este tipo de salmonela no son mandatorias, sino que dependiendo de los riesgos, ¿right? Exactamente. Se sugiere que las personas la utilicen, pero en áreas donde no hay una... donde epidemiológicamente hablando no se ha visto una incidencia muy alta, realmente no es mandatoria. ¿Qué medidas de prevención usted recomienda para la salmonelosis? Bueno, destacándole a nuestro público esta noche que nos escucha con tanto agrado, la salmonelosis siempre tiene a un outbreak en la época de calor, en el verano. Por eso es que en el trópico realmente regularmente existen esos outbreaks. Aquí en Estados Unidos regularmente donde más existen es de junio a agosto. Entonces, en todas las épocas del año, pero sobre todo en este periodo que acabo de mencionar, lo ideal sería lavar bien los alimentos que se van a utilizar. Lavarse bien las manos con agua caliente, con jabón, antes y después de utilizar los alimentos. No utilizar las mismas superficies para cortar, por ejemplo, vegetales y cortar la carne. Lavar con una cucharadita de cloro en un galón de agua las superficies donde se van a utilizar estos alimentos y comprar siempre alimentos de manufacturadores que realmente tengan una calidad ya sustentada en el tiempo, de que sus productos sí cumplen con todos los controles de calidad. Definitivamente, doctora, cada día aprendemos más. Mire, a mí me sorprendió que estar muy alcalino puede también incentivar este tipo de cosas. Y hay gente que, lo contrario, cuando sí, está muy alcalino lo inhibe, es difícil que se reproduzca. Muy ácido es que entonces lo produce. No, perdón, al revés. Lo contrario, ¿verdad? Exactamente. Yo oí que usted dijo alcalino. Exactamente. Y mucha gente toma lo alcalino como que es bueno, exactamente. Bueno, sí, entonces por eso hay que tener, es bueno balancear. Así que yo he visto muchísimas veces que eso, qué bueno es el balance. Doctora, como siempre, agradecerle a usted que esté con nosotros y que podemos tener estos temas tan importantes. Será pues hasta el próximo mes cuando tendremos un tema diferente. Gracias a ustedes por permitirme este momento. A ustedes, amigos televidentes, darles las gracias a MNN, a Zenaida Méndez, nuestra directora ejecutiva, a Dulce Mateo, nuestra coproductora, y un servidor, Carlos Cabrera. Les invito para que estén con nosotros la próxima semana. Será pues hasta entonces.